Artículo 31. Recopilación de datos y estadísticas. 1. Los Estados partes recopilarán información adecuada, incluidos datos estadísticos y de investigación, que les permita formular y aplicar políticas a fin de dar efecto a la presente Convención. En el proceso de recopilación y mantenimiento de esta información se deberá a. Respetar las garantías legales establecidas, incluida la legislación sobre protección de datos, a fin de asegurar la confidencialidad y el respeto de la privacidad de las personas con discapacidad. B. Cumplir las normas aceptadas internacionalmente para proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales, así como los principios éticos en la recopilación y el uso de estadísticas. 2. La información recopilada de conformidad con el presente artículo se desglosará en su caso y se utilizará como ayuda para evaluar el cumplimiento por los Estados partes de sus obligaciones conforme a la presente Convención, así como para identificar y eliminar las barreras con que se enfrentan las personas con discapacidad en el ejercicio de sus derechos. 3. Los Estados partes asumirán la responsabilidad de difundir estas estadísticas y asegurar que sean accesibles para las personas con discapacidad y otras personas. Artículo 32. Cooperación internacional. 1. Los Estados partes reconocen la importancia de la cooperación internacional y su promoción en apoyo de los esfuerzos nacionales para hacer efectivos el propósito y los objetivos de la presente Convención, y tomarán las medidas pertinentes y efectivas a este respecto entre los Estados y, cuando corresponda, en asociación con las organizaciones internacionales y regionales pertinentes y la sociedad civil, en particular organizaciones de personas con discapacidad. Entre esas medidas cabría incluir a. Velar porque la cooperación internacional, incluidos los programas de desarrollo internacionales, sea inclusiva y accesible para las personas con discapacidad. b. Facilitar y apoyar el fomento de la capacidad, incluso mediante el intercambio y la distribución de información, experiencias, programas de formación y prácticas recomendadas. c. Facilitar la cooperación en la investigación y el acceso a conocimientos científicos y técnicos. d. Proporcionar, según corresponda, asistencia apropiada, técnica y económica, incluso facilitando el acceso a tecnologías accesibles y de asistencia y compartiendo esas tecnologías y mediante su transferencia. 2. Las disposiciones del presente artículo se aplicarán sin perjuicio de las obligaciones que incumban a cada Estado parte en virtud de la presente Convención. Artículo 33. Aplicación y seguimiento nacionales. 1. Los Estados partes, de conformidad con su sistema organizativo, designarán uno o más organismos gubernamentales encargados de las cuestiones relativas a la aplicación de la presente Convención y considerarán detenidamente la posibilidad de establecer o designar un mecanismo de coordinación para facilitar la adopción de medidas al respecto en diferentes sectores y a diferentes niveles. 2. Los Estados partes, de conformidad con sus sistemas jurídicos y administrativos, mantendrán, reforzarán, designarán o establecerán, a nivel nacional, un marco que constará de uno o varios mecanismos independientes para promover, proteger y supervisar la aplicación de la presente Convención. Cuando designen o establezcan esos mecanismos, los Estados partes tendrán en cuenta los principios relativos a la condición jurídica y el funcionamiento de las instituciones nacionales de protección y promoción de los derechos humanos. 3. La sociedad civil y en particular las personas con discapacidad y las organizaciones que las representan estarán integradas y participarán plenamente en todos los niveles del proceso de seguimiento. Artículo 34. Comité sobre los derechos de las personas con discapacidad. 1. Se creará un comité sobre los derechos de las personas con discapacidad, en adelante el comité,
que desempeñará las funciones que se enuncian a continuación. 2. El comité constará en el momento en que entre en vigor la presente convención de 12 expertos. Cuando la convención obtenga otras 60 ratificaciones o adhesiones, la composición del comité se incrementará en 6 miembros más, con lo que alcanzará un máximo de 18 miembros. 3. Los miembros del comité desempeñarán sus funciones a título personal y serán personas de gran integridad moral y reconocida competencia y experiencia en los temas a que se refiere la presente convención. Se invita a los Estados partes a que cuando designen a sus candidatos, tomen debidamente en consideración la disposición que se enuncia en el párrafo 3 del artículo 4 de la presente convención. 4. Los miembros del comité serán elegidos por los Estados partes, que tomarán en consideración una distribución geográfica equitativa, la representación de las diferentes formas de civilización y los principales ordenamientos jurídicos, una representación de género equilibrada y la participación de expertos con discapacidad. 5. Los miembros del comité se elegirán mediante voto secreto de una lista de personas designadas por los Estados partes de entre sus nacionales en reuniones de la Conferencia de los Estados partes. En estas reuniones en las que 2/3 de los Estados partes constituirán quórum, las personas elegidas para el comité serán las que obtengan el mayor número de votos y una mayoría absoluta de votos de los representantes de los Estados partes presentes y votantes. 6. La elección inicial se celebrará antes de que transcurran 6 meses a partir de la fecha de entrada en vigor de la presente convención. Por lo menos 4 meses antes de la fecha de cada elección, el secretario general de las Naciones Unidas dirigirá una carta a los Estados partes invitándolos a que presenten sus candidatos en un plazo de 2 meses. El secretario general preparará después una lista en la que figurarán, por orden alfabético, todas las personas así propuestas, con indicación de los Estados partes que las hayan propuesto, y la comunicará a los Estados partes en la presente convención. 7. Los miembros del comité se elegirán por un periodo de 4 años. Podrán ser reelegidos si se presenta de nuevo su candidatura. Sin embargo, el mandato de 6 de los miembros elegidos en la primera elección expirará al cabo de 2 años. Inmediatamente después de la primera elección, los nombres de esos 6 miembros serán sacados a suerte por el presidente de la reunión, a que hace referencia en el párrafo 5 del presente artículo. 8. La elección de los otros 6 miembros del comité se hará con ocasión de las elecciones ordinarias de conformidad con las disposiciones pertinentes del presente artículo. 9. Si un miembro del comité fallece, renuncia o declara que por alguna otra causa no puede seguir desempeñando sus funciones, el Estado parte que lo propuso designará otro experto que posea las cualificaciones y reúna los requisitos previstos en las disposiciones pertinentes del presente artículo para ocupar el puesto durante el resto del mandato. 10. El comité adoptará su propio reglamento. 11. El secretario general de las Naciones Unidas proporcionará el personal y las instalaciones que sean necesarios para el efectivo desempeño de las funciones del comité, con arreglo a la presente convención, y convocará su reunión inicial. 12. Con la aprobación de la Asamblea General de las Naciones Unidas, los miembros del comité establecido en virtud de la presente convención percibirán emolumentos con cargo a los recursos de las Naciones Unidas en los términos y condiciones que la Asamblea General decida, tomando en consideración la importancia de las responsabilidades del comité. 13. Los miembros del comité tendrán derecho a las facilidades, prerrogativas e inmunidades que se conceden a los expertos que realizan misiones para las Naciones Unidas, con arreglo a lo dispuesto en las secciones pertinentes de la Convención sobre prerrogativas e inmunidades de las Naciones Unidas. Artículo 35. Informes presentados por los Estados partes. 1.
Los Estados partes presentarán al Comité, por conducto del Secretario General de las Naciones Unidas, un informe exhaustivo sobre las medidas que hayan adoptado para cumplir sus obligaciones conforme a la presente Convención y sobre los progresos realizados al respecto en el plazo de 2 años contados a partir de la entrada en vigor de la presente Convención en el Estado parte de que se trate. 2. Posteriormente, los Estados partes presentarán informes ulteriores al menos cada 4 años y en las demás ocasiones en que el Comité se lo solicite. El Comité decidirá las directrices aplicables al contenido de los informes. 3. El Estado parte que haya presentado un informe inicial exhaustivo al Comité no tendrá que repetir en sus informes ulteriores la información previamente facilitada. Se invita a los Estados partes a que cuando preparen informes para el Comité, lo hagan mediante un procedimiento abierto y transparente y tengan en cuenta debidamente lo dispuesto en el párrafo 3 del artículo 4 de la presente Convención. En los informes se podrán indicar factores y dificultades que afecten al grado de cumplimiento de las obligaciones contraídas en virtud de la presente Convención.